Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué le ha parecido las clases hasta ahora? ¿Qué tienen que acotar? Algo reflexivo, algo que tienen que acotar. ¿Qué les parece? ¿Cómo les ha parecido? Hermano, es que usted habla muy rápido, bájale más. Hermano, usted dice muchas cosas. ¿Alguna acotación constructiva que podamos nosotros asimilar? Cualquiera puede decir cualquier cosa ahorita en este tiempito. Si Con lo que vos digas, se lo aprendéselo. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Que no lo que vos digas, que no se lo aprenda. Que no se lo aprenda, claro. Para que sepan que eso es, no crean que yo también estuve un tiempo así. Hubo un tiempo donde la Biblia para mí era algo, Dios mío, yo cuando iba a los debates, una de las cosas que me ayudó mucho fue que yo veía unos hermanos debatiendo con otros. Pero yo cuando entraba en esos debates yo quedaba en la luna porque yo decía, ¿de qué están hablando? No entendía. Y entonces eso me ayudó a mí a estudiar para poder decir algo. Decía, bueno, yo tengo que aprender algo para decir, para no irme en blanco. Y así empezó el Señor. Y bueno, y tuve buenos maestros, pero gracias a lo que Dios le da a cada quien, pues, a cada uno. ¿Ves? Y así empezó. El Señor empezó a mostrarme. Y yo siempre hago esta ilustración. Creo que la Biblia es como, la revelación en la Biblia es como una gran autopista de muchos canales. De muchos canales. Ida y vuelta. Cuando tú empiezas a estudiar las Escrituras, vas reduciendo los canales. Se va convirtiendo, ya no es de 12 canales ni de 16, de 8. Y a medida que hay más compresión, ya es menos. Y va a haber un punto donde ya es una sola calle. ¿Sí? De Génesis a Apocalipsis, empieza Génesis a Apocalipsis a cortarse la distancia hasta tal punto que usted dice, no, el mismo Dios. Génesis y Apocalipsis. Es más, es tan sencillo que puedes colocar un dedo en la Biblia y decir, no, esto está en Génesis, esto está en Zacarías, esto está aquí. Y entonces los canales empiezan a reducirse y entonces ustedes empiezan a entender la revelación. Y algo muy importante que hace la Escritura es que nos mantiene alerta. O sea, el Espíritu Santo nos mantiene alerta para que en cualquier momento la iluminación por medio de las Escrituras, viendo en algún evento, escuchando alguna alabanza, escuchando alguna enseñanza, la iluminación llega por la palabra y empieza a nuestra fe a echar raíces en la palabra de Dios. Sobre todo en los tiempos de prueba. En los tiempos de prueba, mucha gente dice, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de esta prueba? ¿Hasta cuándo? Los tiempos de prueba siempre son característicos porque nos muestran muchas cosas que estando en condiciones normales no ibas a ver. No ibas a ver. Entonces, como dice en el libro de Santiago, o sea, que la prueba que hace, produce en nosotros, ¿qué? Paciencia, ¿no? Esa paciencia significa soportar. La empezamos a soportar, pero ¿por qué la empezamos a soportar? Porque esa misma prueba tiene todas las condiciones para que nuestra fe empiece a perfeccionarse, a madurar, a comprender, a entender, a poder caminar por el camino recto. ¿Sí? Entonces, la gente a veces huye de las Escrituras. Muchos evangélicos huyen de las Escrituras porque piensan que bueno, que no hay que hay otras maneras, que hay videitos cortos de 30 segundos. Hermano, pero nuestra vida, miren, los ministros del Señor nos vemos con gran dificultad permanecer en la palabra. ¿Sí o no, pastor? Con mucha dificultad. Permanecer en la palabra por todas las causas que uno sabe. Pero, a veces yo digo, Dios mío, una semana sin leer la Biblia. Una semana. Un mes sin hojear la Biblia. Buenas noches, bendiciones, hermano. Bendiciones, adelante.
Entonces, cuando empezamos a estudiar las Escrituras y a entenderlas, incluso yo me recuerdo que hubo una congregación que oraba de esta manera. Señor, porque no tenían pastor y no había quien les predicara la palabra. Sí predicaban de vez en cuando, era una congregación pequeña. Y yo me recuerdo que me invitaron a predicar. Y dice una hermana, hermano, usted llegó aquí porque nosotros tenemos una semana orando para que nos enseñen las Escrituras. Y yo decía entre mí, fíjate, yo pensé que era yo que había aceptado la invitación. A veces nos estrellamos, decimos, no, porque Dios me está enviando a mí. No, es Dios quien está atrayéndonos al lugar donde se necesita la palabra. Y otra cosa importante es que nosotros no sabemos, al final usted no percibe completamente todo lo que hace las Escrituras, todo lo que hace la palabra de Dios. Usted no sabe a quién le va a enseñar, usted no sabe a quién le está dando esa palabra, usted no sabe cómo va a germinar esa palabra, no sabe en qué momento. Lo único que usted sabe es que tiene que decir y hablar y soltar la palabra de Dios. Pero la palabra hace y cumple el propósito del cual fue enviada. Para los justos cosecharemos trigo, porque es como la lluvia que riega toda la tierra. Para unos va a ser productiva, pero para otros va a ser de perdición. Porque esa misma palabra es la misma palabra que va a estar delante de ellos en el juicio. No va a decir alguien, no, Señor, tú no me dijiste. No, si te dije, te envié ese negrito que está ahí. Y te lo dije varias veces, pero no hiciste caso. Entonces, nosotros a veces, todos esos tics hacen de que nosotros no nos enamoremos más de la palabra. Cada vez que nosotros tengamos alguna deficiencia espiritual, vaya con esa deficiencia espiritual a la palabra. La palabra tiene todo lo que usted necesita. Miren, y reconocer la deficiencia no es malo. No es malo. Nosotros debemos reconocer nuestra insuficiencia y decir, Señor, dame de tu palabra. Dame de tu palabra. En cierta ocasión yo tenía necesidad económica. Eso es normal. Había necesidad económica, pero estaba en otro país. Estaba la cosa difícil. Y... ¿Ah? Es mi estado natural. Ay. Entonces, estaba la cosa difícil y yo estaba desesperado. Y yo decía entre mí, voy a caminar porque yo aquí encerrado no puedo hacer nada. Voy a caminar a ver a donde me lleve Dios. Así me paré yo en la mañana y empecé a caminar acá. Mi hermano, yo no sé ni para dónde iba. Estaba como, no sé, estaba una perturbación. Después hablaremos, una perturbación. Bueno, pues. Y vi una iglesia, había una iglesia. Y vi la iglesia. La iglesia se llamaba Iglesia Jeremías 22-23. Mi alma. Primera vez, y yo creo que es la única vez, que veo una iglesia que el título es una cita bíblica. No decía ni iglesia de los santos, ni apóstoles, ni evangelio, no, ni internacional, nada de eso. Decía Iglesia Jeremías 22-23. Entonces, yo me pasé de la iglesia y empecé a... ¿Dónde? 22-23. Ah, claro. 22-23, no, 23-22. Claro, hablando de los falsos pastores. Y empecé a la cuadra. Claro, ya sé cuál es la cita. Si hubieran entrado en mi secreto, yo le hubiera dicho qué es lo que van a hacer. Me regresé a la iglesia. Oye, tengo que ir para allá, para esa iglesia. Entré, vi a un señor ahí. ¿Qué jefe? ¿Cómo está usted? Jefe, ¿yo puedo entrar a la iglesia? Ahora, por supuesto, hermano, entre. Entré. Me tiré por allá a orar. Y decía, si vos no me vas a hablar, yo no sé qué vas a hacer, pero aquí yo estoy como la cédula, deteriorado, vuelto nada. Y vino a mí la palabra, Deuteronomio capítulo 8. Busqué la palabra.
mira que yo te he introducido a una tierra buena. Qué bueno es esto. Si aquí yo estoy solo, sin familia, sin nada. Y tal, y sembrarás recogerás piedras y serán bronce. Y decía entre mí, esto no. Y la volví a leer. Duré como una semana leyendo el mismo texto. Una semana. Ay, pero con esto no voy a pagar el alquiler. ¿Cómo voy a pagar el alquiler con esto? Yo no puedo, porque esa es la mente natural. La mente natural dice, no, con esto yo no puedo pagar el alquiler. Con esto no puedo resolver, con esto no puedo comprar. Y entonces después vino el Señor. Ah, entendí la palabra. Y saliendo de la iglesia que entendí la palabra, me llamó un hermano para un trabajo. Y ahí duré 2 años trabajando con ese señor. Y de bendición, de total bendición. No me faltó nada. ¿Por qué? Porque me dediqué a buscar al Señor y el Señor me mostró por medio de su palabra. Y así es que obra el Señor. Y así hay muchas áreas nuestras que necesitan urgentemente de la palabra de Dios. Si son los ojos, si es la ira, si es la inquietud, si es la perturbación, si es el desespero, si es la ansiedad. Cada área nuestra, usted necesita una porción de la palabra y la palabra es suficiente para calmar esa sed. Para calmarla totalmente. Dice, el que beba, Jesús le dijo a la samaritana, si ustedes beben de esta agua, volverán a tener sed. Y esa es la dimensión de esto, lo natural. A vos te pierdes los $200, esos $200 se te van a acabar. Pero en cambio las riquezas del reino no se acaban. Y así es lo que es del reino. Lo que es del reino es constante. Siempre es constante. Nunca va a terminar, nunca va a dejar de ser las cosas que son del reino. Bueno, hermano, yo me he puesto un poquito medio predicador hoy, medio evangelístico, pero así es el Señor. Amén. Muy bien. La semana pasada, o las semanas que acontecieron, estuvimos estudiando mucho acerca del Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy vamos a entrar en un nuevo tema. Una nueva porción bíblica, ¿verdad? Para mí, para Efraín Amaya, una de las más importantes de toda la Biblia. De toda la Biblia. De los 1640 y dale capítulos que hay en la Biblia, para Efraín. Y sé que para muchos, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Romanos capítulo 8. ¿Con cuál enfoque? Con el enfoque de poder percibir, de poder entender la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Estuvimos estudiando Juan capítulo 16, aprendimos bastante. 1 Corintios capítulo 3, aprendimos muchísimo. Ahora toca Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Muchos ya se lo saben, por lo menos los primeros 2 versículos, pero hoy, como todo inicio, vamos a hacer el estudio inductivo. En la primera parte del estudio inductivo es que observar el texto. Observamos el texto. Lo leemos varias veces y tratamos de observar el texto. Luego interpretamos el texto y a veces casi que no le damos tanta aplicación porque ya el Espíritu Santo empieza a aplicarlo dentro de nosotros, y si es de poder darle alguna aplicación extra, pues la acotamos. ¿Ok? Romanos capítulo 8. De hecho, uno de los libros que todo creyente, para Efraín Amaya, todo creyente debe de leer, sí o sí. Usted quizás no lea toda la Biblia, pero el pastor ha hecho énfasis en leer toda la Biblia muchas veces. Pero Romanos, para mí, todo creyente debe de leer Romanos mínimo 3-4 veces al año. Mínimo. ¿Por qué? Porque Romanos viene con esa intención espiritual. Revelarnos. Muchos dicen que leer Romanos es como leer la Biblia resumida.
como leer la Biblia resumida. Y ahorita vamos a dar algunos tips de por qué el libro de Romanos es importante que nosotros necesariamente lo tenemos que leer. Pero nos vamos a enfocar en Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque estamos observando, meditando la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, en la iglesia. Amén. Así que vamos a empezar a leer Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo completo. ¿Les parece si leemos un versículo cada uno? Sí. El que vaya, fue una buena metodología. Sí. Yo empiezo a leer el primero y a medida usted se va animando a leer un texto. Sí. Empiezo a leer. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que parte de la carne es muerte, pero lo que parte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está con vosotros, En vosotros. pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo que Da testimonio. da testimonio. No, Otra vez, dale, no hay problema. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es otra versión. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hambre y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque la que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, busca. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen ellos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Había victoria católica, como más que o medio de aquel que no ama. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Ni lo alto, ni lo profundo, ni Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, 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 gloria al Señor. ¿Qué tal? Ah, no, bien, claro, estamos bien. ¿Qué tal la porción? Bien, se lee distinto, ¿ah? Me gustó la vez pasada, Romanos capítulo 8. Muy bien, ya saben, enfocado, el estudio inductivo consiste, observamos el texto, lo vamos a interpretar y vamos a estar enfocados en la obra del Espíritu Santo. ¿En quién? En el creyente. Pero antes de adentrar en Romanos capítulo 8, nosotros debemos de hacer un contexto. Sí, debemos hacer, ¿cómo decir? Retroceder casi hacia atrás. Debemos de entender algunas cosas que nosotros podemos arrancar a partir de Romanos capítulo 8. Sí. Pero cuando nosotros entendemos la razón de por qué el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, traza, escribe, plasma allí, Romanos capítulo 8, nosotros debemos de ver cuál es la causa de por qué llegamos a Romanos capítulo 8. Y luego de Romanos capítulo 8 vemos qué es lo que sigue, las consecuencias. Nosotros tenemos que hacer un preámbulo, necesitamos hacer un contexto. Y esta es la parte más difícil, que a muchos no les gusta, porque quizás es tedioso, porque requiere de muchas horas, requiere de mucha lectura. Nosotros no debemos ser
hombres de Dios de lectura rápida. Nosotros podemos leer rápidamente un texto completo, pero nosotros debemos ser lentos a la hora de meditar la palabra, de pensar, de entender. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, la vida espiritual depende de eso. La vida espiritual no es solamente leer el texto de manera literal. No, la vida espiritual consiste en que no soltamos el texto hasta nosotros comprender, hasta que el Espíritu Santo nos revele, nos dé ese pan que necesita el hambriento o esa agua que necesita el sediento. Una vez escuché a un pastor decir, si la Biblia y la oración fueran el pan y el agua, ¿quién es lo que está aquí? ¿Tiene sed y tiene hambre? Entonces la gente se pone así a pensar, yo mejor no digo que no. Pero es que de eso se trata. Se trata de que digamos que sí. Sí, de que necesitamos la vida espiritual. Cuando nosotros somos conscientes de que la vida espiritual es mucho más que la vida terrenal, entonces nosotros empezamos a crecer en el Señor. A veces ocurren situaciones en nuestra vida y decimos, Señor, es que no entiendo. No entiendes no porque no entiendes, sino porque la vida espiritual no está en nosotros. Porque el que tiene la vida espiritual comprende las cosas espirituales. Puede discernir de manera espiritual, reacciona de manera espiritual. ¿Por qué? Porque ya entiende, puede, como vimos en 1 Corintios capítulo 3, el velo se rompe y dice, Dios mío, ya estoy hecho, ya entendí. Amén. Entonces, ¿cómo es que nosotros obtenemos victoria? Lo vimos en 2 Corintios capítulo 3. Nosotros todos viendo cara a cara la gloria de Dios, somos transformados. A veces hay gente que dice, Señor, transformame, que yo no sé por qué soy así. Pero si aquí está la solución. La solución es observar el texto, leerlo y pedir al Espíritu Santo, Señor, muéstrame, porque de verdad yo necesito en esta área que tú me ayudes. Amén. Necesito, de verdad, necesito preocuparme menos, necesito responder bien, necesito pensar adecuadamente, necesito vencer este pecado. Y el Señor, con la ayuda y la influencia del Espíritu Santo, nos empieza a abrir el velo y empezamos a entender lo que la Biblia nos dice. Y de manera inductiva, la Biblia nos induce a nosotros. No es que nosotros empujamos la Biblia para que haga lo que nosotros decimos. La Biblia nos impulsa a nosotros. El Espíritu Santo nos impulsa a nosotros. De hecho, esta palabra es la espada del Espíritu. No va a ser algo en defensa tuya, de manera de que tú puedas tener gallardía si el Espíritu no te da la palabra. No existe algo como eso. No, hermano, ¿qué manifestaciones? Sí las hay. No voy a negar las manifestaciones del Espíritu. Pero, piensen en esto. Si tú tienes alguna manifestación y no tienes la palabra, ¿de qué sirve la manifestación? Una vez un hermano no, yo lo voy a llamar hermano, empezó a hablar y él creía que se la estaba comiendo. Él empezó a decir algo que le había ocurrido espiritualmente hablando. No, a mí me ocurrió algo y yo sentí esto y yo sentí aquello. Y yo le dije, varón, me dijeron, me tiraron la palomita a mí. Varón, ¿y qué opinas vos? Bueno, yo voy a decirte, yo no sé si eso es verdad. Pero si yo lo sentí, sí, pero no estoy diciendo que no es verdad lo que tú sentiste. Si en verdad es como tú dices, yo realmente estoy viendo otra persona que ha vivido algo, que ha dicho algo que no ha vivido. Porque si realmente eso es del Espíritu, tú no estuvieras como en la condición que estás ahorita. Y él me dijo, tienes razón, varón. Porque tú dices grosería, estás en esto, estás en aquello. Y toda esa experiencia que tú me estás diciendo, no hay manera de yo poder decirte y acompañarte y decir que es verdad.
Porque todos los que tuvieron experiencias con Dios, todos cambiaron. Pero si lo tuyo fue una mera experiencia y no hay ningún cambio, a mí me cuesta mucho creer en esa experiencia. Muchísimo. Pero si esa experiencia trae consigo la palabra de Dios, el respaldo de Dios, entonces ciertamente tu vida ha sido tocada por el Señor y estás cambiando. Pero yo veo una cosa distinta. Ahora yo le decía, a mí no me sorprende la manifestación, no me sorprende porque yo creo que Dios se manifiesta. Buenas noches, bendiciones Jesús, ¿cómo está ahí? Se va para el baño, Entonces, nosotros debemos de estudiar la Escritura siempre asegurándonos de que vamos a permanecer tiempo en la Escritura. Tiempo. Señor, voy a permanecer este tiempo en la Escritura y necesito que tú me ayudes en la Escritura. Que tú me ayudes con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele. Amén. Amén. Ok. Romanos capítulo 8. Vamos a ver. ¿Quién lee? El primer versículo. Romanos capítulo 8. A todo el mundo le gusta ese texto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Regularmente nada más nos gusta la primera parte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque ese es un buen texto para nosotros darle un buen batazo a cualquiera que se atreve a dudar de nuestra vida cristiana. ¿Sí? No, verdad que vos estáis como medio sorocho. Ya va, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hasta ahí llegó el texto. Sí, de hecho, hay mucha gente que usa ese texto para eso. Para escudarse. Para defenderse. Pero eso, de hecho, la intención, esa es la intención popular de mucha gente. Pero no es la intención escritural. No es la intención del Espíritu Santo. La segunda parte dice, ¿para quién? ¿Para quiénes no hay ninguna condenación? Para los que andan conforme, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Y ahí la cosa se pone ya color de hormiga. Entonces ya automáticamente al leer esa segunda parte dice, yo vivo conforme al Espíritu. Yo soy nacido del Espíritu. ¿Sí? Los que no andan conforme ¿a quién? A la carne. ¿Ya? Amén. Así que ahí te sentas allá, mi hermano querido. Disculpa la molestia. Entonces, ¿qué es? Empezamos a leer. Vamos a empezar a leer paso a paso. Creo que en este nos vamos a echar un poquito más de tiempo. ¿Sí? Pero vamos a empezar a leer paso a paso y empezar a entender las palabras claves que la estudiamos hace muchas semanas, el año pasado creo. Ninguna condenación. Condenación. A ver, condenación. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha la palabra condenación? Sentencia, muy bien. ¿Qué más? Cárcel. Perfecto. Condena. ¿Qué más? Condenación. Estar alejado. Castigo. Estar alejado de la presencia de Dios. Estar alejado de la presencia de Dios. Muy bien. ¿Algo más? ¿Dónde se produce la condena? Podría ser una pregunta que nos puede ayudar a ampliar un poco más. En una acusación, un juzgado. Es un término jurídico, ciertamente. En un juicio, en un jurado. ¿Sí? Siga pensando en esa palabra. Siga pensando en esa palabra. Condenación. Condenación. Mucha gente piensa en el infierno. Sentencia. Culpa. Estamos restringidos. ¿Sí? Entonces, esta palabra... Bueno, puede ser. Pero el término es mucho más profundo que un simple remordimiento de conciencia.
Sí, pues sí, es posible, posible. Condenación, ok. De primer plano, usted tiene, la gente se enfatiza en el no, o en ninguna. Porque ya al decir ninguna, ya usted se siente como más aliviado. Ay, Dios mío, gracias a Dios. Ya a mí nadie me condena a mí. Pero no quiere que la intención no es que usted se enfatice en el no, sino que usted pueda pensar en esta palabra, en ninguna condenación. Entonces, cuando usted toma o el Espíritu lo lleva a una palabra clave para poder entender el texto, de hecho, usted no puede entender Romanos capítulo 8 si no entiende esta palabra. Si esta palabra usted la pasa de largo y simplemente será un escudo para poder escudarse, valga la redundancia, delante de aquellos que se oponen a tu mala práctica o a tu mal proceder, entonces el sentido y el enfoque del Espíritu Santo en Romanos 8 perdió todo sentido. Amén. Usted no puede avanzar al menos que entienda y comprenda esa palabra donde el Espíritu Santo te está enfocando. No podemos avanzar en la interpretación si usted no entiende qué es o qué quiere decir el Espíritu Santo con condenación. Y después que usted entiende la condenación, usted va después a entender qué es la libertad. Y cuando entiende la libertad, va a poder entender por qué ya ahora usted no tiene condenación. Amén. Entonces podemos poner tres cosas. Podemos poner culpa, solamente tres. Castigo y sentencia. ¿Sí? Creo que pueden encerrar la palabra condenación. Culpa, castigo y sentencia. Las tres son palabras distintas. Abarcan la palabra condenación, pero las tres están enfocadas en eso, para que nosotros entendamos la culpa, el castigo y la sentencia. ¿Sí? Ok. Debemos de hacer un rewind. ¿Cómo se dice la palabra, pastor? Para atrás, un rebobinar. Vamos a rebobinar. Resetear. No resetear. Vamos a echar para atrás la lectura, ¿sí? Y los voy a llevar, ¿dónde es que empieza? ¿Dónde es que empieza? En el libro de Romanos. ¿Dónde es que empieza? En el libro de Romanos, esta palabra, de hecho. Si usted entiende esta palabra, usted va a poder interpretar Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y parte del 9. Total, si usted entiende esta palabra, usted tiene 9 capítulos, 8 capítulos y medio, casi asegurado en una buena interpretación. En una buena interpretación. ¿Sí? Para eso, vamos a llevarlo a Romanos, capítulo 3. Ok. Romanos, capítulo 3. Ahí es donde empieza la cosa. Fíjese, si usted ve que esto es un río, aquí es donde nace el río. El río nace por aquí. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Y va a desembocar aquí, en Romanos capítulo 8. ¿Sí? Entonces, no vea la Biblia como un pocotón de letras. No. Párese usted en alguna palabra clave y empiece a leer la Biblia como la ilustración que muchas veces le he dicho. Si usted tiene los lentes amarillos como mi hermano, ¿de qué color va a ver todo? Amarillo. Si los tiene azul, ¿usted va a ver todo qué? Azul claro, azul oscuro, más. ¿Por qué? Porque usted tiene unos lentes de X color. Tengo los ojos de Cristo. Ah, bueno, tener los ojos de Cristo, vamos a ver cómo Cristo ve las cosas. ¿Cómo las ve vos, Jesús? ¿Como Cristo? Sí, no estoy seguro. Ah, bueno. No puedo opinar eso de mí. Bueno, pero sí, por la Biblia sí lo podéis opinar. Muy bien. Pero antes de entrar en Romanos capítulo 3, voy a explicar rápidamente un pequeño contexto histórico. Cuando escuchamos la palabra romano, ¿qué se nos viene a la mente? Un tipo con armadura romana, Maximus, Meridio, ¿cómo es? Y de pronto ve como un cepillo de barrer, pero doblado aquí en la cabeza.
y ve capa roja y ve lanza y dice, no, son romanos. Hay una falda así, porque bueno, nosotros hemos visto muchas películas de guerras y vemos los soldados romanos. Y cuando usted ve romano, usted dice, no, esa iglesia era puro soldado. No. Los soldados eran parte de la sociedad en Roma, pero no eran toda la sociedad no era romana. Había muchos estratos, muchos niveles en la sociedad romana. Habían plebeyos, civiles, esclavos, amos. Bueno, entonces, el evangelio llega a la ciudad de Roma. Es predicado el evangelio en Roma. El evangelio al inicio, es predicado por ¿quiénes? Por judíos. El Señor Jesucristo es judío, era judío, es judío. Los apóstoles también son judíos. Es decir, tienen por costumbre las ordenanzas de Israel, el judaísmo, la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Pero cuando el evangelio se empieza a predicar en toda Asia y en toda Europa, los primeros que salen a predicar por mandato divino de nuestro Señor Jesucristo son los apóstoles. Los apóstoles son judíos. La promesa mesiánica, ¿dónde es que se inicia? En el pueblo judío. ¿Sí? El pueblo de Israel. De tal manera que era normal que las iglesias fueran conformadas por muchos miembros judíos. Muchos de ellos fueron fariseos, muchos de ellos tuvieron cargos en la vida judaizante, ¿sí? En las prácticas del judaísmo. Es decir, conocían la ley, conocían la fiesta, el Shabbat, los salmos, el tefilá, conocían todo lo que es la cultura judía. Pero cuando el evangelio es aceptado por los gentiles, ahí empieza el problemita. Empieza a haber problemas en las iglesias. Porque los gentiles empiezan a creer en el Señor y las iglesias empiezan a conformarse entre judíos y gentiles. Con la comunidad judía cristiana. ¿Ah? Sí, judeo, vamos a ver, se puede nombrar así. Judíos, personas con ascendencia judía, nacidos en las doctrinas judías, y personas paganas que adoraban otros dioses, pero ahora conforman la iglesia. Fíjense el reto ahora. De por sí, los judíos no podían sentarse al lado de un gentil. De hecho, el término gentil es un término despectivo. Gentil significa las otras gentes. Como paganos para ellos. Sí, la mayoría. Las otras gentes. Nosotros somos el pueblo de Dios. Esos son las otras gentes. La chusma. Usted cree que no, pero sí. Había cierto orgullo de la parte judía de ascendencia. Los fariseos llamaban a los no cristianos o sea, ignorantes. También le decían ignorantes. Le decían perros. Perros era un término despectivo. Perro, ¿por qué? Porque el perro era lejos del pacto, lejos de la familia. Le decían perros, las otras gentes, ¿sí? No eran judaizantes. Muchos gentiles recibían la tradición judía y eran prosélitos. Se circuncidaban, cumplían los diezmos, cumplían los mandamientos de Moisés, iban para la fiesta, pero no eran 100% judíos. No tenían la misma aceptación. Eran prosélitos, iban para la fiesta, pero ellos estaban por allá, lejitos. Los que podían estar cerca del tabernáculo eran los judíos, porque esos eran los hijos de Abraham. ¿Sí? Los fariseos hacen esto para después gloriarse la carne de. Correcto. Entonces, resulta que llega el evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan las iglesias a poblarse de judíos y de gentiles. Y ahí se desencadena un pocotón de problemas. Imagínense, si hay problemas, si todos somos maracuchos. Si hay problemas en la iglesia donde todos somos maracuchos, hablamos el mismo idioma, comemos la misma comida, nos gusta el mismo tumbarrancho.
no gusta la misma Coca-Cola. Imagínense, da mucho éxito. Imagínense cuando llegan a la misma iglesia, reciben la misma fe, la misma gracia, el mismo bautizo del Espíritu Santo. Gente que son totalmente distintos. Y el mismo Dios. ¿Sí? El primer pastor de esa iglesia era colombiano. Ah, sí. Márquez, colombiano, ascendencia colombiana. Entonces, queridos hermanos, ahí empiezan los problemas. Y había uno de los problemas más fuertes de lado y lado. No podemos decir, no, que los gentiles, pobrecitos, no. Había problemas fuertes de ambos bandos. Uno de los problemas de la parte judía era menospreciar a los gentiles. Y uno de los problemas de la parte gentil era decir que la salvación vino a ellos y los gentiles, como mataron al Señor, los judíos mataron al Señor, ellos eran la chusma. Entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, siempre había disputas, había problemas. Cuando comían, cuando tenían la cena del Señor, cuando escuchaban la palabra, la manera en que entendían la palabra, la promesa, todo era muy complicado. Y esta iglesia en Roma tenía ese problema. Muchos gentiles romanos, como eran romanos, y decían, no, nosotros somos romanos, nosotros somos los que mandamos más. Y habían gentiles que no, habían esclavos también, habían también amos y esclavos en la misma iglesia. ¿Qué les pasa? Eso era imposible, que el amo se sentara al lado del esclavo. Hermano, muy revolucionario en ese tiempo. De hecho, muchos esclavos llegaron a ser pastores de los amos. Imagínense eso. Que de pronto invitan, ese es mi siervo, pero es mi pastor. Y lo mejor, o peor para algunos, era que el siervo seguía siendo el pastor, o sea, el siervo, el esclavo, era pastor del dueño de la casa. Y seguía siendo esclavo. No dejaba de ser esclavo. Claro, muchas cosas cambiaron. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros debemos de leer el libro de Romanos. Hay un dato muy importantísimo en el libro de Romanos. ¿Cuál es ese dato? Hermano, va a conseguir 88 preguntas. No hay un libro en la Biblia que tenga tantas preguntas. 88 preguntas. Si quieres se las pones a sacar. No sé si son 88 o 82. Pero va por ahí la cosa. Hermano, ¿usted sabe qué significa eso? Yo le voy a explicar qué significa eso. El autor es el Espíritu Santo, que inspira al apóstol Pablo. Sí, con autoridad apostólica. Pero le voy a explicar la razón de la pregunta. ¿Por qué hay tantas preguntas? Bueno, porque hay que reconocer la habilidad que tiene el apóstol Pablo a la hora de la comunicación, a la hora de poder resolver algún problema. ¿Sí? El apóstol Pablo, que es el autor escritural de la carta, pero hay otro escriba, hay otro señor escribiendo. Y dice, sí, hay otro señor escribiendo. ¿Usted sabía eso? ¿Cómo se llama? Tercio, se llama Tercio. El que escribe es Tercio. El que dicta, el apóstol Pablo, y el que inspira es el Espíritu Santo. De hecho, hay una porción que la escribe inspiración, Tercio es que escribe. El que está saludando al final es Tercio, no es Pablo. Pablo no, había muchos nombres que Pablo no, y ahí, pero toda esa inspiración es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, estamos bien, ¿verdad? Vamos entendiendo, ¿ya? Ahora, sí, claro, es súper interesante. Muy bien, ahora, ¿por qué hay tantas preguntas? Bueno, porque hay una metodología que se llama retórica. Una metodología a la hora de hablar, a la hora de expresar en carta o oratoria, se llama retórica. ¿Qué es retórica? Bueno, se lo voy a decir de manera sencilla y clara. Retórica es hacer una pregunta
el que está hablando hace una pregunta como si el que está escuchando la hiciera. ¿Sí? Sí me di a entender, ¿verdad? El que habla está haciendo una pregunta que sabe que el que está escuchando la está haciendo. Y él mismo se da la respuesta porque el que está escuchando no va a preguntar. Eso es el uso de la retórica. ¿Sí? Por ejemplo. Viene de retorno. ¿Ah? Viene de retorno. De retorno. ¿Sí? Ida y vuelta. Entonces. Lo usan mucho los abogados. Lo usan mucho los abogados. En la película usted la ve. ¿Ve? Hace una pregunta de una manera intencional, pero esa pregunta se sabe que la está haciendo es el oyente, pero automáticamente la hace el hablante y el mismo hablante le da la respuesta. ¿Sí? De tal manera de que cuando usted se encuentra con una pregunta en el libro de Romanos, usted automáticamente tiene que decir, aquí había gente preguntándose esto. El enfoque. Ya usted automáticamente tiene que pensar así. O sea, quiere decir que si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una pregunta, quiere decir que había gente en la iglesia haciéndose esa misma pregunta. ¿Sí? Ya. ¿Sí entendió, verdad? ¿Quiénes entendieron? Levanten la mano los que entendieron. Ya. Sí, sí entendieron. Qué bueno. Gloria a Dios. Ahora sí. Romanos capítulo 3. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aquí donde empieza resumen del capítulo 1 y del capítulo 2. Para que nadie se jactara de quién había sido llamado al evangelio y quién no. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, acusa a los gentiles. Romano, usted lee Romanos capítulo del 1 al 2, usted va a ver este patrón. En la primera parte del capítulo 1, el apóstol Pablo está acusando, porque ¿qué pasa? Como había problemas de orgullo, de quién había sido llamado por el evangelio y quién no, el apóstol dice, los dos son culpables. Nadie se puede echar aquí más sabroso que otro. Los gentiles son culpables. Y empieza a desarrollar por qué son culpables. Después usted lo va a leer en su casa. Y capítulo 2, algunos judíos dirán, no, esos son esos que están culpables. No, ustedes también son culpables. Los judíos son culpables. ¿Por qué? Porque conociendo la Biblia, conociendo la revelación divina, desobedecen a Dios. Los dos son culpables. Entonces, a la hora de presentarnos delante de un Cristo lleno de gracia y que nos recibe, hermano, la tendencia y el patrón es ese. Todos somos culpables. Y hasta esa frase, por cuanto, ¿qué? Estamos, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sea judíos o sea gentiles, a los dos les cae a plomo limpio. Le quita todo el argumento del orgullo. ¿Sí? El orgullo de los judíos y el orgullo gentil. El orgullo romano. Ese es el objetivo del capítulo 1 y el capítulo 2. Y entra el capítulo 3. En el capítulo 3 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la incircuncisión? ¿Quién se está haciendo esa pregunta? ¿El apóstol Pablo? No. ¿Quién se está haciendo esa pregunta? A ver. ¿Judío o gentil? El Espíritu Santo. No. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Los judíos. ¿Seguro? ¿Y qué aprovecha la circuncisión? Los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nos cortaron el prepucio al octavo día de nacido, y nosotros se nos dio los oráculos de Dios, y nosotros somos los sabrosos. Entonces es como si los gentiles estuvieran preguntando al apóstol Pablo, ajá, pero ellos tienen alguna ventaja. Por eso se la están echando de sabroso, porque tiene ventaja. Si son iguales, si somos iguales.
estamos en la misma iglesia. Entonces, miren la respuesta del apóstol Pablo. Versículo 2. Mucho, ay, mucho, en todas formas o en todas las maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiado a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Los judíos tenían mayor ventaja de la circuncisión, de tener milenios las palabras de Dios. Tienen ventaja, pero no ventaja porque sean mejores. Ventaja por la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob y de entregarles la ley. ¿Sí? De hecho, si ellos hubieran entendido la ley, no hubieran matado al Señor. Si ellos hubieran entendido los profetas, la ley, las fiestas, todo, no hubieran matado al Señor. No lo hubieran matado. Ellos matan, el sistema religioso mata al Señor porque desconoce la revelación de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Ya está entendiendo, ¿verdad? Es por el Espíritu Santo. No es por el tiempo que tiene, porque hay gente que pesa las cosas por el tiempo. ¿Cuántos años tenemos en el Señor? No, tengo 5. Ah, no. Tengo 30. Yo estuve con el pastor y viajé. Eso no es. Esto aquí está quedando denegado totalmente. Dice, mucho en muchas maneras, ¿verdad? Porque se le fue confiada la palabra de Dios. Es decir, Dios confió en el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros decimos, no, nosotros confiamos en Dios. Pero Dios también confía en nosotros. La fe es recíproca. Dios confía en nosotros. Dios se persuade a sí mismo y siendo nosotros pecadores nos entrega la palabra. Ve y predica la palabra. Él confía en nosotros. Y nosotros confiamos en Él. Versículo 3. ¿Por qué si alguno de ellos ha sido incrédulo? Bueno, perdón. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Siguen preguntándolo los gentiles. Sí. Dice, ajá, pero si ellos tienen tanto tiempo con la palabra, ¿por qué no creen en el Señor? No creen exactamente lo que Dios dijo. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Por qué ellos matan al Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo a los suyos vino, a los suyos vino, ¿sí? Y los suyos no le recibieron. Esa es una pregunta que entra en el pensamiento gentil. ¿Cómo es que ellos tienen ventaja de nosotros y no creyeron cuando el Señor Jesucristo les predicó? Entonces viene el razonamiento lógico. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, como muchas veces nos pasa a nosotros. Y ese no es pastor, pues. Y él no es anciano. ¿Por qué hace esas cosas? Y eso que es cristiano. Muchas veces hay ese razonamiento lógico. Entonces, ¿cuál es el razonamiento lógico del gentil? El razonamiento lógico del gentil quiere decir si yo busco la manera del que no tiene al Señor de anular a Dios, Dios no puede pedirme que yo me arrepienta, porque Él es infiel. ¿Por qué es infiel? Porque alguien que le crea a Él no hace lo que Él dice. ¿Sí está viendo el razonamiento, verdad? Anular la fidelidad de Dios, anular a Dios, es decir, yo no tengo necesidad de arrepentirme, porque la iglesia está llena de hipócritas. Porque yo tengo que ser sincero, si todos se caen aquí a mentira. Mucha gente dice así, oh, yo no voy a la iglesia porque para yo estar así, mejor me quedo en mi casa. ¿Ya me entiendes? Porque detrás del cuestionamiento, lo que hay es un deseo de no arrepentirse.
¿Sí? Creer que el testimonio de Dios por medio de un hombre puede anular la fidelidad de Dios es un error bíblico. No, yo tanto tiempo que diezmé y el pastor se va de viaje. Yo como que no voy a diezmar más. ¿Sí lo está viendo, verdad? Creer realmente lo que hay detrás de ese cuestionamiento es que no quieres diezmar más. No quiere dar más. Buscas argumentos para no diezmar. Así es el que no quiere arrepentirse. El que no quiere arrepentirse busca argumentos para invalidar la fidelidad de Dios y él no se puede arrepentir. Pero eso lo fabrica la carne gentil. ¿Sí? ¿Sí está viendo? ¿Sí está meditando? ¿Sí lo ve? ¿Lo ve o no lo ve? Sí lo ve en la pregunta, ¿verdad? Sí se ve claramente, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Ahora viene la respuesta. Versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y toma un texto del Salmo, creo que es el Salmo 54, si más no me equivoco. 51. Ah, qué bueno, sale ahí la 51. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Sabe qué significa eso? Que en la mente que no quiere arrepentirse, quiere enjuiciar a Dios. Quiere que Dios comparezca bajo el juicio de ellos. ¿Sí? Ahora, ¿quién escrituralmente, en qué salmo está? ¿Salmo? 51:4. ¿Quién escribe ese salmo? Vamos a ver. ¿Quién escribe ese salmo? El rey David. Vamos a ver. ¿Por qué el rey David escribió ese salmo? ¿Por qué el rey David escribió ese salmo? A ver. Porque estaba arrepentido. ¿Qué había hecho? Había mandado matar a Urías, Eteo. ¿Para quedarse con quién? Con Betsabé. Y ese salmo lo escribe cuando descubren el pecado de David. ¿Ah? Sí, le echa el cuento. La parábola de la ovejita. Mira, había una ovejita y tal. Y salió David. No, acaben con ese tipo, mátenlo. Ahí le dice Natán: Rey, ese soy vos. Entonces, cuando fue descubierto su pecado, él debía de morir. David debía ser apedreado. Debía ser apedreado. Muerto David. Por todo lo que hizo. Y usted cuando lee el Salmo, usted va a ver quién lo escribe. Una persona arrepentida. Ajá. Conforme a la multitud de tus piedades, bórrame mis rebeliones, levántame más y más de mi maldad. Ajá. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Ajá. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Ese es el texto que está tomando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el gentil está queriendo huir del arrepentimiento genuino. ¿Cómo? Viendo el mal testimonio de los judíos. Había un problema ahí. No querían recibir todas las ordenanzas de arrepentimiento porque habían judíos que tenían mal testimonio. Entonces el apóstol viene y toma, inspirado por el Espíritu Santo, toma el Salmo 51 para decirle a ese pensamiento gentil, a ese pensamiento en la mente de muchos creyentes: Él es puro. Si tú y Él van a un juicio, si tú y Dios van a un juicio, Dios va a ser justo.
Esa es la escena. Y esa es la escena de todos estos capítulos, del 3 al 8. Usted y yo, al lado, demandante, usted, demandado. Y el otro, Dios. Si tú y yo comparecemos delante de un juicio y Dios es el que nos acusa, hermano, Dios va a ganar. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y ahí lo dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él es puro, Él no tiene nada que ver con la maldad. Los malos somos nosotros. ¿Sí? Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. Es decir, ¿cuál es la única manera en que yo vea que Dios es justo? Es que yo sea pecador. Este es otro argumento más fuerte todavía. Él dice, bueno, si Él es justo, es necesario que yo siga pecando para que Él siga siendo justo. Entonces no quiere decir que yo estoy totalmente mal. Sí lo están viendo, ¿verdad? Voy a leerlo otra vez, más suavecito. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Ahora no Él se quiere arrepentir. Ahora no quiere ser juzgado por Dios. No quiere ser castigado por Dios. Quiere quiso evadir el arrepentimiento y ahora está evadiendo el castigo. Porque ya se nos presentó un argumento. No, papá, si vos y Dios se van delante de un juzgado, ¿quién va a vencer? Dios. ¿Quién va a ser castigado? Yo. Ah, no, pero es que yo, para que Él venza, yo tengo que pecar. Es decir, que si yo peco, no hay problema. Para que Él sea Dios y me perdone. Para que Él sea Dios y me perdone. Doble blanco, hermano. ¿Sí o no? Es que usted dice, ay, hermano, es que todo eso lo estaban pensando ellos. Todo eso lo estaban pensando ellos. Todo eso, hermano. Así es la carne. La carne busca todas las maneras, hermano. Saca doble blanco, esconde la carta, hermano. Eso hace de todo. Con tal de ganar la partida. Mete la cabra. Dígalo ahí, Luis. Ok. Fíjese. Versículo 6. Ahora viene la respuesta. Dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, si la cosa es así y tú tienes que pecar para que Dios te perdone, entonces Dios, ¿para qué va a juzgar al mundo? Pero si por mi mentira, versículo 7, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como un pecador. Dios mío, este es Terminator. Este es Terminator, hermano. Esto no se deja matar con nada, ni con balas de plata. Mire, dice, pero si alguno, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como un pecador. Segunda evasión, tercera evasión. Quiere evadir el arrepentimiento. Quiere evadir que es culpable del castigo. Quiere evadir que es pecador. El arrepentimiento, quiere evadir que es pecador. Y ahora quiere evadir el castigo. Excelente, Jesús. Quiere evadir el castigo, ya va. Fíjense el planteamiento, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, o sea, ya Dios tiene todo cuadrado. Así es fácil ser Dios. Entonces yo no puedo ser castigado por Dios. ¿Sí o no? Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí lo leyeron, lo están viendo ahí. Ahora reconoce el pecado para no ser castigado. Ajá. Ahora fíjense cuántas veces nosotros hemos pasado por ahí y usted no había visto la cosa así. ¿Qué dice Roma? Leí la respuesta ahí. Ahora la respuesta. El 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males
para que vengan bien. ¿Ah? Él dice, ajá, si aquí reciben a todos los pecadores, entonces vamos a pecar todo el mundo para que a mí me reciban como un pecador y me den la bondad y la gracia. Fíjense, todo esto, por eso es que el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él tenía que derribar uno por uno todos estos argumentos que estaban en la mente colectiva de grupos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, había gente en el mundo, fuera de la iglesia, perdón, que decía, estos antes eran, bueno, pues, hacían desastres. Y ahora se van para la iglesia y ahora son santos. Eran algunos, esos mismos romanos, eran de la doctrina de los nicolaitas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ahora el dicho que se levantó por allá? No. Si ese es un Dios perdonador y nosotros somos pecadores, vamos a meternos de lleno en el pecado porque igualito Él nos va a perdonar. Fíjense ahí. Ahora fíjense versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quién dice esa pregunta? A ver, ¿quién hace esa pregunta? ¿Qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién hace esa pregunta? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Porque los planteamientos anteriores son gentiles. Ahora vienen los gentiles y dicen, los judíos dicen, ajá, nosotros estamos en buena posición entonces. A nosotros no nos van a dar tan duro. Y el apóstol Pablo vuelve a retomar lo que ya ha venido haciendo del capítulo 1 y el capítulo 2. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y toma un salmo. Salmo capítulo 14. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es decir, todos, hermano, ni aún uno. Si la Biblia dice que no hay ninguno justo, hermano, usted tiene que meterse en ese traje. No hay ningún justo. No hay quien entienda. Sin Dios. No, hermano, es que yo antes a mí, yo de pronto, antes de creer en Dios, yo entendía todo eso. No hay quien entienda. Aquí lo dice. No hay quien entienda. Entender aquí es dos mentes de acuerdo. No hay quien se ponga de acuerdo con Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora miren las características que son terribles. Sepulcro abierto es su garganta. Es lo que botan en pura culebra, mi hermano. Pura podredumbre. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios al hombre? Así como lo está diciendo él. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, de serpientes, hay debajo de sus labios. Ay, mi madre, chismoso. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo creo que los judíos y los gentiles se pegaron así contra la pared. Cuando el apóstol Pablo sacó el salmito el Salmo 14. Y le empezó a decir, hermano, aquí no hay nadie bueno. ¿Por qué el mensaje de que no hay ningún justo? Porque había gente que creía que era más justa que otra. Y se justificaban a sí mismos. Y se justificaban a sí mismos. No sé hacerlo nada. Muy bien, Jesús. Y ellos mismos, basados en la ignorancia de otro o en el orgullo de otro, se hacían más justos que el otro. Entonces, el tema va por buen camino. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? ¿Qué hora es? 8:30. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. La semana que viene le damos con más fuerza. Hermano, ¿qué le parece hasta ahorita? ¿Sí está entendiendo algo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a desembocar aquí, mi gente.
Vamos a desembocar aquí. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque, hermano, esta palabra aquí de por medio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, del capítulo 3, usted va a ver cómo es que este río, voy a darle un dato, Romanos capítulo 8 es el producto, los beneficios, la consecuencia de todo lo que se está leyendo del capítulo 1 al capítulo 7. Romanos capítulo 8 es el disfrute. Pero para eso usted no puede disfrutar algo si primero no se lo dan. ¿Cierto o falso? Hay gente que dice, no, yo soy salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, no, del infierno. No. Yo le dije a una hermana, hermano, usted salva de Dios. Mi arma, hermano. Sí, sí. Usted salva de la ira de Dios. Pero ¿cómo que la ira de Dios, hermano? Sí, señor. Dios te salvó de Él mismo. El Señor Jesucristo vino a ti para salvarte de la ira de Él mismo. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento de las Escrituras.